estudiantes enfrentaron, las y los estudiantes, ese autoritarismo, y la otra porque habla de que los estudiantes nunca deben olvidar a los que se quedaron atrás, a la pobreza y a todos aquellos que quizá no tuvieron el derecho a estudiar, pero que saliendo los estudiantes de sus carreras, no solo piensen en ellos mismos y en el desarrollo individual, sino piensen en el país, piensen en su sociedad y piensen sobre todo en cómo disminuir esas profundas desigualdades que dejó un modelo de desarrollo en nuestro país sumamente cruel, que estuvo diseñado para pensar exclusivamente en los de arriba y que se olvidó por décadas de los de abajo. Quiero también decirles que en efecto mi madre fue profesora de la Vocacional 7 y de Ciencias Biológicas. Pero en 1968 ella apoyaba a los estudiantes universitarios. Ella era estudiante de maestría y además era profesora. Terminando el movimiento estudiantil con la terrible masacre de Tlatelolco, ella fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado y por haber apoyado. Tuvo que empezar prácticamente de cero. Finalmente la Universidad Nacional, que en aquel momento con el rector Javier Barrosierra y posterior era mucho más abierta, tuvo la oportunidad de desarrollarse. Pero no hay que olvidar el proceso y la época autoritaria de nuestro país. Y digo que no hay que olvidarla porque finalmente hacia adelante el único y los únicos que pueden garantizar que nuestro país siga bajo un régimen democrático es el pueblo de México, nadie más. De hecho, eso está establecido en el artículo 39 y 40 constitucional. 10 años después de 1968 tuve la oportunidad de entrar al CCH Sur en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 78. Era una época entonces donde las madres de los desaparecidos políticos hacían huelgas de hambre cada año para luchar contra el autoritarismo y la guerra sucia que se presentaba en aquella época. Era una época también de mucho vigor del movimiento estudiantil. El primer movimiento estudiantil donde participé fue el movimiento estudiantil que se llamaba de rechazados. El presidente habla mucho de cómo llamaban a los jóvenes durante el neoliberalismo, ninis, como si fuera responsabilidad de los jóvenes no trabajar o no estudiar, cuando es una responsabilidad del Estado abrir los espacios educativos y la posibilidad del empleo. Pero creo que es peor la palabra rechazado, el decirle a un joven no tienes la oportunidad de estudiar o eres rechazado por la sociedad. Esa palabra que marcó el inicio del periodo neoliberal en nuestro país fue el cierre de los espacios educativos. Esta idea de que la excelencia educativa venía del cierre del ingreso, que cerrar el espacio y hacer exámenes de admisión para que los estudiantes fueran cada vez más excelentes, era aquella idea que se fue implantando y implantando y implantando. Y el que entraba a la universidad decía es que yo soy más inteligente que todos los que no entraron. O el que entraba al Politécnico es que yo sí pasé el examen de admisión y todos los que no pasaron el examen de admisión pues no son tan inteligentes como yo. Y en realidad, si se fijan, esa es una visión profundamente individualista. Lo que hay que preguntarnos es ¿por qué un joven que sale de la preparatoria con una calificación aprobatoria no tiene la oportunidad de seguir estudiando? La obligación del Estado es abrir espacios universitarios para que todo aquel que desee estudiar la universidad tenga la posibilidad de estudiar la universidad. Participé después en un movimiento estudiantil, el del Consejo Estudiantil Universitario. En aquella época se decía por parte de la autoridad universitaria y del gobierno que si no se pagaba la educación,
no se valoraba. Y esta idea sigue todavía en muchas de las mentes de familias. No, es que hay que conseguir dinero para que mi hijo estudie. Y el joven, si no paga su educación, pues entonces no la va a valorar. En aquel momento nosotros ganamos un movimiento estudiantil en el 86-87 y vine, por cierto, aquí al Instituto Politécnico Nacional, aquí se creó el Comité Estudiantil Politécnico, porque esa visión estaba justamente centrada en esta idea del periodo neoliberal o del pensamiento neoliberal, en donde si los bienes, los derechos que nosotros consideramos no tienen un valor, entonces no son parte de la realidad. Ese modelo establece que el mercado es el que resuelve todos los problemas y nuestra visión es completamente distinta. La educación no es una mercancía, la educación no es un privilegio para las familias que lo puedan pagar, la educación es un derecho establecido en el artículo 3 constitucional. Así lo peleamos en el 86-87, así lo pensé como jefa de gobierno y así lo vamos a hacer como presidenta de la República. Esta visión autoritaria, esta visión autoritaria en donde se piensa que el que es pobre es porque no ha trabajado, el que se piensa el que no tiene un espacio en la universidad es porque no le ha echado ganas, el que se piensa, claro que el esfuerzo individual importa, pero el problema es la diferencia entre un modelo que piensa que todo debe tener un valor económico y nuestro proyecto que piensa que existen derechos del pueblo de México. Y esos derechos tienen que ver con el acceso a la educación, tienen que ver con el acceso a la salud, tienen que ver con la posibilidad y el acceso a la vivienda de las y los jóvenes, si se fijan son los principales derechos, el derecho al empleo, el derecho a un salario justo, a un salario digno, el derecho a que los maestros y maestras tengan salarios justos, el derecho a una pensión digna. Esa es la gran diferencia entre el viejo modelo y lo que hoy representa la cuarta transformación de la vida pública. Estamos viviendo, ya se fue, fíjense. Nada más les voy a decir, hay más exgobernadores del PRI en la cárcel y prófugos de la justicia que en funciones, así que ustedes me van a decir si no se ha ido el PRI de nuestro país. ¿Por qué menciono esto? Porque como jóvenes, y me incluyo en la juventud, porque aunque tengo 61 años, la juventud está en el corazón. Que no vivieron este proceso de autoritarismo en nuestro país, que fueron capaces de acribillar estudiantes en una plaza pública por luchar porque liberaran a los presos políticos, por luchar en contra de la represión y los derechos, porque no vivieron quizá aquella época del cierre de los espacios educativos, y tienen la gran posibilidad de estar viviendo ahora la cuarta transformación de la vida pública, nunca debemos olvidar nuestra historia. A lo mejor dicen es que el 68 fue hace, se van a cumplir 56 años, creo. O a lo mejor dicen es que el movimiento estudiantil fue hace 40 años. Pero si no rememoramos de dónde venimos, tenemos la terrible posibilidad de que no sabemos a dónde vamos y por qué luchamos. Durante años
desde el 2000 y quizá desde el 88, que fue el primer gran fraude electoral de la época moderna. Todos estos movimientos sociales se conjuntaron en la lucha por la democracia en nuestro país. Primero con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y después con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el terrible fraude electoral del 2006, en la terrible compra de votos del 2012, hasta que el pueblo de México tomó conciencia y decidió cambiar el rumbo de la historia de México en el 2018. Y miren ahora, casi 6 años después de esta decisión fundamental del pueblo de México, cómo se ha transformado nuestro país. Tenemos hoy un presidente que dejó de mirar a unos cuantos, que mira principalmente por quien menos tiene. Tenemos un modelo que está sustentado en un pensamiento que se llama el humanismo mexicano, que tiene bases, que tiene causas, que tiene esencia. Ese humanismo mexicano tiene que ver principalmente con los grandes derechos del pueblo de México y tiene que ver con que por el bien de todos, primero los pobres. Lo podemos decir como prosperidad compartida, lo podemos decir con otro nombre. Pero la obligación de todo politécnico, de todo joven, es pensar que por el bien de todos y todas, primero el que menos tiene, la que menos tiene. ¿Por qué es obligación pensar en ello? Porque si no pensamos en ello, nos olvidamos de disminuir desigualdades y de acabar con la pobreza en nuestro país. ¿Y cómo se hace eso? Abriendo derechos y permitiendo que haya un desarrollo que sí genere empleos con iniciativa privada, pero que ponga por encima de todo el bienestar del pueblo de México. ¿En qué pensamos? Evidentemente en el derecho a la educación, en el acceso al derecho a la salud, en la vivienda, decía. Y en eso se sustenta el programa que estamos presentando en lo que llamo el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Por qué le llamo segundo piso de la Cuarta Transformación? Porque el presidente ha hecho los cimientos, porque ha puesto el primer piso, pero además, cuando fui secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, cuando el presidente fue jefe de gobierno, un día me llamó a pedirme que ayudara a construir los segundos pisos de Periférico. Y cuando recibí el bastón de mando del movimiento por parte del presidente López Obrador, recordé aquel momento y pensé, no me toca, nos toca a todos y a todas construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y ese segundo piso tiene que estar sustentado principalmente en la educación como derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque el derecho a la educación abre otros derechos. Si no hay médicos, médicas, si no hay enfermeros, enfermeras, ¿cómo se va a cumplir el derecho a la salud? Si no hay ingenieros, ingenieras, ¿cómo se va a cumplir el derecho a la vivienda? Si no hay arquitectos, arquitectas, si no hay tecnólogos, si no hay quien diseñe un satélite, que por cierto vamos a enviar al espacio un satélite cuando llegue, porque el 2027 es el último tiempo para poderlo enviar y le voy a pedir apoyo al Instituto Politécnico Nacional para que lo hagamos así. ¿Cómo vamos a hacer posible que el Internet sea accesible para todos y para todas? Si no hay historiadores, historiadoras, ¿quién va a seguir escribiendo la historia de México? Si no hay pedagogos y pedagogas comprometidas con la transformación, entonces ¿quién va a diseñar los planes de estudio actuales y del futuro? Si no hay filósofos, filósofas, ¿quién va a poder pensar sobre lo que representa el humanismo mexicano a diferencia de las teorías previas? Es decir, ¿perdón? Contadores también, si no hay contadores, contadoras, que piensen
economistas, abogados, que piensen en una abogacía distinta, que piensen en la administración pública, que piensen en el desarrollo del país. Entonces, ¿con quién vamos a seguir haciendo la transformación? Por eso el derecho a la educación es sustantivo. Y por eso cuando fui jefa de gobierno dedicamos una buena parte a la educación pública. ¿Qué fue lo que hicimos? Una beca universal para todos los niños y niñas de educación pública. Fíjense lo que se pensaba antes. Había una beca que se llamaba Niños Talento. Se decía que niño talento era aquel que tenía 9 y 10 de promedio. ¿Cómo es posible que se le diga a un niño o una niña que no tiene talento porque no tiene una buena calificación? Pero además, si no llega desayunado un niño a la escuela, ¿cómo va a tener la misma posibilidad de tener una buena calificación? Pero además todos los maestros y maestras sabemos que la calificación tiene una parte de subjetividad. Y cuando solo se daba una beca a un porcentaje por calificación, ¿qué es lo que pasaba? Repito, no es porque no se requiera el esfuerzo personal, claro que es importante, pero ¿qué es lo que pasaba? Dividió en el salón de clases entre el que tiene beca y el que no tiene beca. Porque además el que tenía beca tenía acceso a otras oportunidades en la ciudad. Y siempre dije, ¿por qué un niño que tiene 7 de promedio no se le debe apoyar si no llega desayunado a la escuela o si tiene problemas en la familia y por eso no puede obtener una buena calificación? Y entonces decidimos hacer una beca universal y cambió la educación pública en nuestra ciudad. Hoy los niños y las niñas tienen una actitud distinta, pero además se apoya a todas las familias que envían a sus hijos a la educación pública. ¿Por qué a la educación pública? Porque el gobierno, el Estado mexicano, tiene obligación de que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones. Está bien que haya educación particular, pero para eso está la iniciativa privada. A quien le corresponde la educación pública, pues es justamente al Estado mexicano y al gobierno que está en ese momento en funciones. Entonces hicimos la beca universal y ahora nos la vamos a llevar a todo el país. Y no saben, cada vez que digo en un evento que va a haber una educación, una beca universal para todos los niños y niñas, cómo cambia la perspectiva para todas las familias. Segundo, ampliamos el Instituto de Educación Media Superior con más preparatorias. Junto con Clara desarrollamos una frase que dice: debe haber el mismo número de preparatorias públicas como secundarias hay. ¿Por qué un joven de secundaria o un adolescente de secundaria que tiene 15 años no puede ir a la educación media superior que le quede más cerca de su casa? No estamos pidiendo mucho, así es en Estados Unidos, así es en Europa. ¿Por qué tiene que hacer un examen de admisión y decir de acuerdo con tu calificación entras a uno o a otro? Por eso vamos a echar atrás el examen del Comipems, porque todos los estudiantes deben entrar a la preparatoria que le quede más cerca de su casa. Porque queremos a los jóvenes en la escuela, no queremos a los jóvenes en la calle. Fíjense, con la beca que da el presidente de la República en la preparatoria, ha disminuido la deserción escolar. Pero en el país, piensen en esto, 1.5 millones de adolescentes entre 15 y 18 años no van a la escuela. ¿Qué hacen esos jóvenes que todavía no tienen la posibilidad de trabajar? Y eso que ha aumentado, antes eran más. Sea porque dejaron la escuela o porque no tuvieron la posibilidad de entrar. ¿Qué tenemos que hacer? Que ningún joven se quede en la calle. Queremos a los jóvenes en la calle o en la escuela, los queremos en la escuela, los queremos en el aula. Y para ello también hay que transformar los planes de estudio de la educación media superior, que le permitan a la joven, al joven, estar felices, estar contentos.
aprender literatura, aprender artes, tener educación física y al mismo tiempo aprender matemáticas, aprender ciencia, pero permitirles que terminen la educación media superior y terminando de ahí que tengan la posibilidad de estudiar la universidad. Un joven que hace un examen de admisión y no entra a la universidad, ¿cómo se siente? Frustrado, triste, no tengo capacidad. Hay otros que sí y yo no. Cuando en realidad es que el presidente ha abierto universidades Benito Juárez, pero todavía hacen falta más universidades. Por eso creamos en la ciudad la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy 50,000 jóvenes que antes no tenían derecho a la educación, tienen el derecho a la educación. Y fíjense, el primero y segundo año de la Rosario Castellanos, que tiene 22 carreras, maestrías, doctorados, la Universidad de la Salud, donde ya ha habido egresados, al principio era como la quinta opción. Si no entraban a la UNAM, si no entraban al Poli, si no entraban a la UAM, si no entraban a otra universidad, entonces se iban a la Rosario Castellanos. Hoy la Rosario Castellanos es primera opción del 70% de los estudiantes que entran, porque también es un modelo educativo distinto. ¿Qué tenemos que hacer como presidenta de la República? Pues hacer más preparatorias, consolidar la educación media superior, vincularla con la secundaria, no hacerla separada y al mismo tiempo trabajar con el Politécnico, con la UNAM, con la UAM, con las universidades de los estados para que haya más matrícula educativa. Y para ello nos vamos a llevar también la Universidad Rosario Castellanos y la de la Salud a ser universidades nacionales, para que en el rincón más apartado de la República, un joven que quiera acceder a la universidad tenga derecho y tenga un espacio en la universidad pública. Con un adicional, nos vamos a poner aquí de acuerdo con Arturo, con el director del Poli, porque todas las universidades e institutos de educación superior deben ser gratuitos, no debe haber colegiaturas. ¿Y saben por qué? Porque la educación es un derecho. Cuando hay colegiatura, ¿qué es lo que pasa? Pues que solamente la puede pagar algunas familias y hay otras familias que no la pueden pagar. Por eso la educación como derecho va a ser esencia del próximo gobierno. Vamos a crear más preparatorias, más universidades y vamos a hacer la universidad y los institutos técnicos totalmente gratuitos, públicos, para que todo joven que quiera estudiar la universidad tenga esa posibilidad. Vamos. Plazas para maestros también, porque si se crean más universidades, pues obviamente va a haber más plazas para maestros. Así es. Y en el caso de la educación superior, ustedes saben que yo durante años fui académica, científica. De hecho, todavía creo que hasta este año tengo mi plaza en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y durante años me dediqué a estudiar energía y desarrollo sustentable. Y estoy convencida que la educación superior tiene que estar vinculada con el desarrollo científico de las humanidades y de las artes. Y esa va a ser una parte fundamental también de nuestro próximo gobierno. Yo lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a hacer de México una potencia científica y de la innovación que nos permita que el desarrollo sea también sustantivo al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. ¿Qué más vamos a hacer además del acceso a la salud? Vamos a hacer un programa para cambiar el modo en que trabaja el Infonavit y el propio Fobiste para que haya viviendas para jóvenes en la Ciudad de México y en el país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí vamos a requerir muchos ingenieros, arquitectos del Politécnico. El Infonavit va a construir
por sí mismo las viviendas, no necesariamente va a ser contrataciones. Y eso nos va a permitir potenciar la vivienda de una manera que no se ha hecho en la historia de México, además vivienda cerca de los centros de trabajo. Quiero terminar, porque ya ha sido muy largo este evento, con dos cuestiones. La primera, el desarrollo tecnológico del país tiene que ser sustantivo también al desarrollo del país. No solo se trata de que haya inversión privada, que es fundamental. Se trata de que haya tecnología nacional y que haya innovación nacional vinculada también al sector productivo. Entonces, no solo es traer inversión extranjera que maquile y después exporte o tenga algún vínculo en cadenas productivas con la iniciativa privada nacional, con empresarios nacionales, sino que se trata de incorporar la innovación y la tecnología en el desarrollo productivo de nuestro país. Y para eso la educación superior y la ciencia tienen que estar vinculados con ello. Estamos trabajando, se los voy a poner en este video, en un modelo de polos de desarrollo de bienestar para nuestro país. Ustedes saben que el Tren Maya, el Tren Interoceánico, no solamente son proyectos estratégicos en sí mismos, sino que tienen asociados 12 polos del bienestar y el desarrollo de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Además de esos 12 polos, nosotros estamos planteando 12 polos del bienestar, 10 polos del bienestar al menos en distintos lugares de la República, a través de un ordenamiento territorial, en donde hay agua, en donde hay potencialidad de recursos naturales, qué tipo de industrias deben desarrollarse de acuerdo con el ordenamiento territorial, y asociado a ello estamos planeando 100 parques industriales en el país para potenciar el desarrollo industrial en México, lo cual va a dar una cantidad de empleos muy importante. Pero esos polos de desarrollo y esos parques industriales se llaman polos de bienestar porque lo que queremos es que no solamente se cree empleo, porque así fue el periodo neoliberal en nuestro país. El objetivo era creación de empleo independientemente del salario, al contrario, el salario se pauperizó, el salario mínimo cada vez alcanzaba para menos. La inversión tiene que ir acompañada de bienestar. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que ir acompañada de buenos salarios, tiene que ir acompañada de escuelas cerca de los polos de desarrollo, tiene que ir acompañada de centros médicos, de atención médica, de salud, de hospitales, de vivienda, de infraestructura. Por eso son el desarrollo de los trenes de pasajeros y de trenes de carga, por eso es la cantidad de carreteras que vamos a desarrollar y por eso los puertos que vamos a desarrollar. Y les quiero dejar aquí este video, que es un video previo, nunca antes lo había presentado, son los receptores de este video. Tiene todavía algunas problemáticas que tenemos que avanzar, pero esta es una visión del México que vamos a construir. Hemos avanzado mucho con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre extraordinario y además siempre lo vamos a decir, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, cosa que por cierto nadie más puede decir del otro lado, porque nadie puede decir que es un honor estar con Fox o estar con Calderón o estar con Alito o estar con cualquiera de ellos. Nosotros sí orgullosamente decimos, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, pero además a este piso de la transformación, de pensar en el que menos tiene, de gobernar con el pueblo y para el pueblo, le vamos a construir este segundo piso que tiene que ver con ampliar los derechos del pueblo de México y diseñar nuestro país a partir de las vocaciones territoriales, de las vocaciones de recursos naturales, y va a poner a México en un potencial todavía mayor en términos de empleo, de bienestar y de desarrollo sustentable para el país. Aquí les dejo el video.